Jason Puracal es un ciudadano estadounidense, nacido en el estado de Washington, que allá por el año 2010, se desempeñaba en el área de bienes raíces en Nicaragua. Era la época en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tenían apertura y hablaban de inversiones y crecimiento económico. El 11 de noviembre de 2010, la vida de Puracal y la de su familia tomó otro giro, cuando la Policía Nacional allanó la oficina del inversionista estadounidense, ubicada en San Juan del Sur, una ciudad turística que está al sur de la capital nicaragüense, y que está en una zona de grandes proyectos de desarrollo. Incautaron sus bienes y procedieron con su detención, siendo trasladado a la cárcel en Rivas. 4 días después, el 15 de noviembre de 2010, a Puracal lo trasladaron a la cárcel El Chipote, un tenebroso sitio de tortura ubicado en Managua. Quienes han estado ahí encerrados, no se equivocan y lo confirman. A Puracal lo encerraron en una celda individual de 8 por 10 pulgadas, un pequeño espacio que solo tenía 8 pies de altura. Era una celda oscura y sucia, sin acceso a luz natural. Ahí permaneció hasta que fue trasladado a la cárcel La Modelo el 17 de noviembre de 2010, donde igualmente estuvo en una celda muy pequeña, en condiciones inhumanas, y pese a su condición de salud, no se le proporcionó medicina. Al inversionista estadounidense lo acusaron de crimen organizado, transporte de estupefacientes, psicotrópico y sustancias controladas. Además, se le acusó por el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Nunca he lavado dinero en ninguna forma. Y antes de 11 de noviembre de 2010, no he conocido ninguno de los otros acusados. Entonces no estoy parte de ninguna banda o grupo de crimen organizado. La situación provocó una carrera contra el tiempo de su familia por demostrar la inocencia de Puracal, y por supuesto, liberarlo. Aunque el ciudadano estadounidense fue condenado en 2011 a cumplir una sentencia de 22 años, un año después, en 2012, la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur decidió que la sentencia carecía de motivación y fundamentación, por lo cual dispuso declarar la nulidad del juicio y ordenó la libertad del acusado. De inmediato, el 14 de septiembre de 2012, la Dirección de Migración y Extranjería ordenó su deportación. Al estadounidense, lo acusaron de ser un peligro para la seguridad ciudadana, reservándose el Estado el derecho de no permitir su ingreso nuevamente a Nicaragua. Era una batalla contra el Estado nicaragüense que apenas comenzaba. Su caso fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mejor conocida como CIDH, quien determinó que el Estado de Nicaragua es responsable por la violación de las garantías del debido proceso y la protección judicial en el marco del proceso penal seguido contra Puracal. En su análisis, la comisión detectó varias irregularidades en el proceso. La detención fue ilegal. No se le informó sobre las razones de su detención, tampoco lo dejaron comunicarse con un funcionario consular de su país. Su primera audiencia fue 3 días después pasadas las 48 horas, estuvo 22 meses en prisión preventiva, y en el Chipote sufrió tratos crueles, inhumanos o degradantes. En la cárcel La Modelo sufrió de hacinamiento, falta de acceso a agua potable y no tuvo acceso suficiente a la luz solar. El Estado no aportó elementos que permitieran demostrar la apertura de una investigación para esclarecer los hechos. Por estas y otras razones, la CIDH elevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandó al Estado nicaragüense, un Estado controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, para que se declare responsable por la violación de los derechos a la integridad y libertad personal de Puracal. Más de una década ha pasado desde que ocurrieron los hechos, y en esta demanda se pide que el Estado adopte medidas de compensación económica y satisfacción a la víctima. Puracal llegó por primera vez a Nicaragua en el año 2002, como miembro del Cuerpo de Paz, una organización internacional humanitaria, que ayuda a otras naciones mediante voluntarios capacitados en salud, educación, negocios y agricultura. Eso fue cuando yo me enamoré de Nicaragua, con la bella naturaleza. El estadounidense decidió quedarse en Nicaragua y estableció una compañía de bienes raíces en San Juan del Sur, en Rivas, sin saber que tendría que enfrentarse a un régimen como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ahora son señalados de crímenes de lesa humanidad por los hechos de 2018.
Aunque el ciudadano volvió a Estados Unidos, y poco a poco recuperó su vida junto a su familia, lo cierto es que, 14 años han pasado, y todavía, el estadounidense espera justicia. ¿Encontrará Jason Puracal esa justicia? Es algo que está por verse.